¿Cómo están amigas y amigos de San Joaquín? Especialmente a los miembros del grupo Eco San Joaquín los saludamos hoy, terminando la semana, día viernes, con una candidata al proceso constituyente por el Distrito 10, donde está incluida nuestra comuna, eh, la la Catalina Lagos. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un abrazo caluroso a las vecinas y vecinos de San Joaquín. ¿Tú de dónde eres, Cata? Partamos por presentar, hacer una mini biografía de la Catalina. Perfecto. Bueno, ¿qué tipo de domicilio? ¿Político? ¿Profesional? Bueno, yo te cuento un poquitito de mí. Dale. Yo soy abogada de derechos humanos. Ah, Eh, Soy profesora universitaria de Derecho, yo digo, los cursos entretenidos, ya. como de derechos humanos, derechos de las mujeres, igualdad y no discriminación, puras cosas vinculadas como al derecho constitucional, derecho internacional y derechos humanos. Ya. Y Y vinculada milito con la sociedad civil también. con la sociedad civil. Yo, bueno, fui abogada en una ONG de mujeres, una ONG que se llama Corporación Humanas, y ahí me tocó hacer unas pegas hermosas por los derechos de las mujeres. Ahora trabajo en la Universidad de Chile, soy funcionaria en la Universidad de Chile y hago clases en la Universidad Alberto Hurtado. Ya. Y, ¿Y qué más? Eso, bueno, soy militante del Partido Socialista, yo digo que soy del socialismo allendista Ya. y del socialismo feminista, del socialismo de base, y eso más o menos una idea de quién soy yo, Ya. Y conocí a San Joaquín, me imagino. Ahí estaba acá por por lejos. supuesto. Sí, hay Sí, que partir por la pregunta base, porque de repente me dicen, oye sí. Rodrigo, ¿por qué estás entrevistando a esta persona que ni siquiera es de acá, no conoce la comuna? ¿Por Claro. qué le va a importar lo que nos pase? Bueno, de hecho no solo soy candidata por el Distrito 10, que incluye, ¿cierto?, por supuesto, la Comuna de San Joaquín, sino que cuando era estudiante universitaria, me tocó estar un año en una clínica jurídica que tenía la Universidad Diego Portales en la Legua Emergencia. Ya. Entonces estuve un año visitando varias veces a la semana la Legua, conversando y asesorando jurídicamente a los vecinos y a las vecinas. Y era una pega muy linda porque no solamente era asistencia jurídica, o sea, no solamente les llevábamos casos y los ayudábamos, ahí el principal problema era la regularización de las casas, ¿cierto? Pero también mucha información a propósito de la vulneración de derechos que sufrían por la intervención de carabineros en la población La Legua. Entonces ahí hicimos un trabajo muy lindo y estuve bien vinculada a San Joaquín y ahora me ha tocado volver harto a propósito de La estas campaña. elecciones. Claro. Sí. Oye, bien entretenida tu trayectoria, Catarina. Estuve mirando algunas cositas por ahí de algunas publicaciones en Instagram, en Facebook, en Uh -huh. Twitter, y, y bien intensa toda la campaña de la Cata basándose en la profundidad de la idea. Eso es bastante apreciable. Sí, pues Rodrigo, mira, nosotros hemos tratado con el equipo de hacer dos cosas. Uno, estar mucho en terreno, ir mucho a las comunas, estar con las y los vecinos para conversar, porque entendemos que son importantes las ideas y por lo mismo la otra pata de la campaña es mucho contenido. Entonces, generamos programas, ideas, profundizamos las propuestas, porque en general uno escucha mucha consigna general sobre la que hay mucho acuerdo, pero cómo precisarlo, cómo convertirlo en norma Eso es lo constitucional, difícil. ahí eso es lo difícil y nosotros hemos hecho ese desafío de avanzar en eso, de darle más claridad a las personas cuando uno dice Estado social y democrático de derecho, qué quiere decir, cuáles son los derechos sociales, cómo se garantizan. Hemos avanzado en eso, pero también en el territorio porque entendemos que las ideas, si no tienen utilidad para la vida diaria de las vecinas y los vecinos, no tienen sentido. Entonces, hemos hecho ese trabajo para ir dialogando las ideas con la realidad. Claro, es un empate, que conversen, como dice Desbordes, que conversen una con otra. Oye, Claro. Catalina, resulta que acá nosotros hemos tenido varios entrevistados, varias entrevistadas también, y la mayoría coincide en Uh términos -huh. generales en que hay que hacer cambios, en que los cambios, bueno, hay que hacerlos por obligación o por voluntad, porque si bien es cierto, se sabía, se sospechaba que habían cosas que había que cambiar,
no, no se habían dado los pasos a nivel general, a nivel más Ujú, nacional, como que todo el mundo rumoreaba, que los reclamos en la micro, el reclamo de las personas en sus trabajos, por las condiciones en las que trabaja, por la ujú. espera en los consultorios, y toda esta masa de reclamos, pero todo aislado, no había una única voz. Bueno, de hecho, todavía no hay una voz representativa de todo lo que está pasando, y eso es la gracia y lo entretenido de lo que hemos vivido. Pero todo el mundo coincide en que sí había que hacer cambios. Lo difícil está en hilar cómo es la ejecución de los cambios. Justamente tu, eh, tu tarea como profesional como de derecho y además tu experiencia con todo este territorio que has tenido, tu contacto con los estudiantes de Ujú. la universidad, todo eso te nutre y te da un abanico bien interesante de posibilidades para analizar. Cuéntanos un poquito cuáles son tus propuestas Sí, generales. Partamos por ahí. sí. Bueno, es súper importante lo que tú dices, ¿sabes? Porque yo creo que también las personas bueno, yo milito en un partido político y creo que es súper importante que nos hagamos una autocrítica importante, porque la mayoría de las demandas que se pusieron sobre la mesa con fuerza desde el estallido social, pero desde mucho antes, ¿cierto? La injusticia, la desigualdad, el dolor, el sufrimiento que tiene la gente, que tienen las personas, los vecinos y las vecinas en su vida diaria, eh, no, nosotros nos fuimos desde la política capaces de explicarles por qué, cuál es el origen de esa desigualdad, cuál es el origen de la injusticia y cómo se relaciona con la Constitución, ¿cierto? Entonces ahí nosotros fallamos en eso, fallamos también, yo creo, desde la izquierda, hacer la autocrítica en vincular esa sensación de abuso, de injusticia con el sistema neoliberal que tenemos y cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que transitar hacia un nuevo cambio constitucional, un nuevo orden constitucional que nos permita asegurar justicia social, que nos permita asegurar que las personas puedan porque yo hago la autocrítica. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta de cara al futuro? ¿Cómo podemos cambiar esto? Hoy me dice que mi internet es inestable. Si Sí, se sí, pone muy malo, me avisa. sí, Ya. no importa, vámonos. Entonces, yo creo que las principales propuestas son, en términos muy generales, que tenemos que tener una constitución que nos permita avanzar hacia la justicia social, Ya, ¿ya? Es decir, una constitución que nos permita asegurarle a las personas que van a tener a lo menos garantizadas sus necesidades vitales, sus necesidades lo básicas, más ¿cierto? básico. La educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, no solo la previsión social cuando uno envejece, ¿cierto? Y tiene una pensión, sino que la seguridad social es algo mucho más amplio, en caso de accidente, de discapacidad, ¿cierto? En caso como ahora, hoy día no tenemos un sistema de seguridad social para hacer frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo, las personas perdieron por motivos ajenos a su voluntad sus fuentes de subsistencia, pero el Estado está ahí, da algunas, les llaman ayudas, yo creo que es un mal nombre. También, Las medidas económicas y sociales del Estado han sido absolutamente insuficientes porque han sido hiperfocalizados, o sea, hay muchos requisitos, solamente llegan algunas personas, además ignoran que, una serie de realidades. además que el concepto de ayuda se vincula o se enlaza con caridad, como si, Claro, como si el Estado estuviera mirando a las personas que están quedando requete mal y dijera, oh, pobrecito, oye, ¿qué te parece si les damos una cajita con mercadería? Eso, claro, como si fuera filantropía claro, o un acto de buena voluntad y no. Necesitamos, y lo que pasa es que eso va en la lógica del Estado que tenemos hoy día, que es un Estado subsidiario, es decir, un Estado que deja que los particulares se las arreglen solas, se rasquen con sus propias uñas y si es que recién no pueden o no quieren los particulares solucionar esos problemas, ahí recién puede entrar el Estado. Entonces tenemos que cambiar hacia un Estado que tenga herramientas y que no solamente tenga herramientas para ayudar a las personas, sino que además su principal función y su principal compromiso sea la dignidad de las personas y sea satisfacer sus necesidades vitales.
Y eso existe en otros países del mundo, ¿cierto? Los típicos ejemplos que se dan Alemania, España, ¿cierto? Pero en Latinoamérica también, Colombia, Ecuador, podemos mirar otros países que han seguido ese ejemplo y las maneras de materializarlo, de hacerlo en la práctica son distintas, pero eh, y eso está bien porque la realidad económica y social de los países es muy distinta. Sí, Pero por lo menos esta idea general del compromiso del Estado con la justicia social y con la dignidad de las personas es algo que yo creo que tenemos que pelear en la constituyente. sí. Ahora, Eh, dale, ¿querés terminar tu idea? Porque te quiero hacer y unas la, preguntas basadas en lo que estás diciendo. sí. Y la otra cuestión muy importante, además de este compromiso de la Constitución con la justicia social, es el compromiso de la Constitución con la profundización de la democracia. Porque tenemos una democracia que es muy débil, una democracia que se agota, que se acaba en elegir a nuestros representantes cada 4 años. Y sería todo. Y eso sería todo, y eso nos sirve. Y ya hemos visto que las personas quieren participar, quieren incidir en la conducción política del país, quieren incidir en la toma de decisiones, en las políticas públicas, tanto en los gobiernos locales, ¿cierto? En las municipalidades, como a nivel regional y a nivel central. Entonces, Pero en honor necesitamos a la avanzar. verdad, cuando uno hace una afirmación como la que tú estás diciendo, no es tan precisa, porque no es toda la gente que quiere participar. Hay harta gente que le da lo mismo. Hay harta gente que no se quiere involucrar y que dice que lata, porque yo tengo que trabajar igual. ¿Has escuchado ese concepto? Es que, ¿sabéis qué creo yo, Rodrigo? Que yo entiendo lo que tú me dices y me lo han planteado antes, pero yo tengo la convicción de que la gente no quiere participar porque hoy día no están las condiciones para participar. Y si tú participas, es una participación simbólica. Tú hablas y nadie te pesca, Sí, nadie te escucha, nadie se hace cargo de lo que tú dijiste. Entonces, sí, en ese contexto, en condiciones como esas, ¿quién va a querer participar, po? Pero si hacemos una democracia participativa de verdad, en que tú sabes, en que los vecinos saben que si dicen algo, ese algo se va a levantar en un documento, va a tener que ser considerado por el Consejo Municipal, por el alcalde, ahí cambia la cosa. sí. Con Ahí, cuando participación en hablamos red, de participación ciudadana incidente, es claro. decir, que tenga algún impacto, vinculante o no, aunque sea consultivo, aunque no sea obligatorio para la autoridad, si tú le puedes hacer seguimiento, si tú sabes que va a ser a lo menos considerado, aunque después no se tomen, aunque después se vaya por otra vía, pero con fundamentos, po, Claro. ahí la gente va a querer participar. Entonces tenemos que crear las condiciones institucionales para que la gente esté motivada por participar. Y te Es súper aseguro que importante. va a subir la participación. De hecho, debería. Es súper importante lo que tú estás diciendo, lo último que agregaste, es porque se genera o se produce un fenómeno. Vamos a poner un ejemplo, una población de 1000 personas. Siempre, mi ejemplo siempre es de 100 personas, pero ahora aumenté la cantidad para tener más participación. A 1000 personas Muy bien. en un lugar. Y todas esas personas, ya supongamos que tienen la línea de la pobreza está superada, Ujú, el Estado en ese micro universo funciona para que tengan todas las necesidades básicas cubiertas, pero de repente todas estas personas quieren que todas sus casas estén pintadas rosadas, supongamos, rosadas ujú. y todo el entorno combina bien con el verde. Y la autoridad dice, pero chiquillo, vamos a pintar rosado, no se va a ver bien. No, pero es que todos queremos rosado. Entonces, ¿cuál es el rol de la autoridad aquí o del representante de las personas? ¿Acceder y pintar todo rosado? Eso es lo que implica una participación y un involucramiento de la gente en la toma de decisiones. Ujú. Es una Yo creo figura que bien ridícula lo que estoy diciendo, pero es para... no, pero es muy buena tu pregunta, Rodrigo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay que hacer varias precisiones. Una, si nosotros abrimos procesos de participación ciudadana, si nos comprometemos con que es importante que las personas se involucren en la toma de decisiones y les abrimos el espacio, lo primero que hay que hacer es informar, entregar herramientas. Si tú vas a abrir un proceso para definir sobre una política pública, y en este caso, bueno, tú decís pintar las casas verdes o rosadas, nosotros como funcionarios públicos y la sociedad civil, los que están impulsando por qué pintar las casas rosadas, tienen que plantear los fundamentos de sus propuestas. Eso es una verdadera democracia deliberativa. No solamente decidir levantar la mano por verde o rosado, sino que además
pongamos los argumentos sobre la mesa y eso enriquece la democracia, que hablemos de las ideas que están detrás de nuestras propuestas. Entonces, queremos pintarlas verdes porque en verdad el verde es un color que atrae la naturaleza y los pajaritos va a volver la colonia de tal pájaro que se fue, y si los que dicen rosado, bueno, no, claro, nos gusta rosado porque van a haber más abejas y van a poder polinizar y entonces eso va a hacer que, no, bueno, no van a llegar los pájaros, pero van a no sé, ¿me entendí? Sí, Ideas, sí, fundamentos, razones, porque no se trata solamente de decidir, sino que decidir en lo mejor para la comunidad. claro. Y a eso apunta la democracia participativa, que sea deliberativa. Y Ahora, eso es lo que yo estoy defendiendo, ¿cachai? esto es una apreciación un poco más filosófica seguramente, pero cuando se habla del bienestar de la comunidad, se asocia un poco a lo que diga la mayoría, ¿o no? Bueno, y esa es la otra precisión importante. Hay ciertas cosas que no pueden ser objeto de decisiones de la mayoría. Ya, Voy a darte un ejemplo. La mayoría de las cosas sí se puede decir, pero cuando implican una vulneración de derechos, eso ya no puede, o sea, por ejemplo, la tortura está prohibida de manera absoluta, tanto a nivel nacional como en el derecho internacional de los derechos humanos. sí, No hay ninguna hipótesis, ninguna circunstancia que justifique nunca la tortura. ya, Yo sí, no puedo hacer, por ejemplo, un plebiscito municipal para decidir si es que queremos torturar a veces a las personas a los delincuentes, por ejemplo, que tomamos, o estas turbas cuando agarran a los delincuentes, los pillan en las comunidades y los empiezan a maltratar. Yo no puedo decidir como comunidad si estoy a favor de eso o en contra, porque la tortura son conductas que están prohibidas y por supuesto golpear a alguien y dañarlo y vulnerar su integridad en una patota, tampoco es algo que pueda estar permitido, ¿me entiendes? Entonces hay ciertas cosas que están vedadas, no pueden entregarse a la decisión de la mayoría, pero las otras cuestiones que sí, que no implican, yo te doy un ejemplo como bien extremo, pero que no impliquen una violación de derechos humanos, sí se pueden decidir razonablemente por la comunidad. claro, No necesariamente todo, pero sí las cuestiones que nos afectan en nuestra calidad de vida, sí, pues, sí. ¿cierto? Claro que sí. Y eso también todo eso está relacionado con la producción. Por ejemplo, en el trabajo, el valor que tienen las personas en su trabajo, cómo se remunera el trabajo que hacen, cuál es y cuál es la responsabilidad de las personas dentro de la sociedad en función del trabajo que hacen. Y así, hay hartas cosas que hay que tomar en cuenta. De hecho, Alfonso Cruz te manda saludos y pregunta a Catalina Mm, Lagos si tiene alguna idea comercial para hacer que la producción o el consumo sea más amigable y respetuoso con el medio ambiente. Una idea ya, comercial. sí, idea comercial, Mm, ya. Bueno, yo como abogada, en verdad, no es mi fuerte, pero sí quiero hacer una reflexión en torno a esa pregunta. Y yo creo que hay un tema que tiene que ser un eje transversal a la nueva constitución y es la protección del medio ambiente. Y la protección del medio ambiente, la conservación de la naturaleza, ¿cierto? Los equilibrios de los ecosistemas, la renovación de los ciclos vitales de la naturaleza, son cuestiones relevantes y uno no puede mirarlo sin hacerse cargo del modelo de desarrollo que tenemos, ¿cierto? Porque hay un impacto ahí. Hoy día tenemos un modelo que es extractivista, es decir, los recursos naturales se sobreexplotan para generar ganancias y no hay una protección al medio ambiente pensando en que tiene que haber un equilibrio. Entonces, la idea yo creo es que en relación con la producción, ¿cierto? De productos comerciales, hay que establecer un equilibrio que nos permita hacer un uso racional de los recursos para cautelar el medio ambiente. Y cautelar el medio racional ambiente, de raciocinio, no de raciones. claro, O de raciones. racional de raciocinio Ya. de considerar el uso de los recursos cuidando los ciclos de la naturaleza, cuidando el equilibrio de los ecosistemas Sí, y te pregunto, perdona que te interrumpa, para hacer la aclaración nomás. Te pregunto eso sí, porque el fantasma de la distribución de las cosas racionadas
está ahí todos los días Sí, acechando, pues. Entonces, sí, pues no, está bien que tú hagas la precisión. Y entonces tiene que ser más, que tiene que, no, no puede ser una, el, el desarrollo económico, el crecimiento económico no puede estar a espaldas del medio ambiente. Y eso implica meter un concepto que es el de sustentabilidad, ¿cierto? Eso es lo que implica. De pasar de este modelo de desarrollo extractivista a un modelo de desarrollo sustentable, y eso implica reconocer que la propiedad tiene no solamente una función social, sino que también una función ecológica. Es decir, la propiedad obliga, y no porque yo sea dueño de un bosque gigante puedo llegar y talarlo entero. Si es que esa tala de ese bosque va a secar un río, va a matar a una especie, la va a extinguir, ¿me entendí? Entonces hay que buscar equilibrio es y como lo hay del que metro ir, cuadrado, ¿no? ¿en qué sentido? En que es el señor que es dueño de 500 hectáreas y tiene un bosque, él es dueño de la tierra, y Ujú. decide qué hacer con sus árboles. Pero resulta que si el río que cruza todo ese bosque se va a ver afectado, va a afectar al metro cuadrado del vecino. Es como el espacio Exacto, personal, es como... O sea, claro. disculpa que haga esto, pero todas las conversaciones que ustedes, los candidatos constituyentes, hablan a nivel macro, yo trato siempre de Mm, llevarlos a lo doméstico para súper poder bien. hacer Sí. es como una especie de Sí, traducción. pues. No, por supuesto, está súper bien. Entonces, y ahí pensamos que, claro, este señor latifundista, dueño de un bosque que lo quiere talar porque le va a salir un súper buen negocio, va a secar el río y va a afectar a la comunidad que vive abajo. Claro, Imagínate, si es una comunidad indígena, además, hoy día los pueblos indígenas están en absoluta desprotección, entonces tenemos que hacernos cargo. Esa es otra cosa importante en la nueva constitución, que nos reconozcamos como un Estado plurinacional claro. y reconozcamos el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que establezcamos, ¿cierto?, las protecciones que el convenio 169 de la OIT hace rato ya les aseguró, pero que como Estado hemos fallado en garantizarles sus derechos. Entonces, claro, lo que haga una persona con sus cosas impacta a sus vecinos, a las comunidades, puede dejar un pueblo entero sin agua, y es lo que pasa hoy día con los derechos de agua también. Entonces, la propuesta en el fondo, ¿qué es? Que nos pensemos como una comunidad, que nos demos cuenta que somos parte de un todo, que somos parte de un todo a nivel social, pero también que nosotros como seres humanos somos parte de los ecosistemas y no solamente tenemos que cuidar la naturaleza para permitir que los seres humanos sigamos viviendo las generaciones futuras, que es muy lindo y se llama principio de solidaridad intergeneracional, es decir, que nuestra generación tiene que cautelar el bienestar de las generaciones futuras, pero además pensar que la naturaleza es un bien en sí mismo, o sea, un fin en sí mismo, no un medio para la subsistencia de los seres humanos, sino que nosotros somos parte de un todo. O sea, ser más solidario, ser más empático, estar más abierto, ser más responsable. Sí, porque finalmente esto no son capas, pues no son, no es el medio ambiente, no es, o donde vivimos, no son diferentes capas que uno pueda ya explotar la primera y listo, la sacamos y después viene la segunda y va a crecer todo de nuevo. No funciona así. Si se producen estos impactos ambientales, tienen Mm, una consecuencia y esas consecuencias son a largo plazo. No es que esperemos 2 meses y va a crecer una planta de nuevo. exacto. Entonces, si lo trasladamos de nuevo a lo doméstico y mi vecino, por ejemplo, quiere tener la música súper fuerte, está en todo su derecho porque está en su casa, pero está invadiendo con el sonido al vecino de la izquierda, al vecino de la derecha, de su casa. Entonces ahí se producen algunos desempates en esta lógica y por eso es tan difícil el trabajo que ustedes están haciendo. Sí, pues yo siempre digo, me encanta este ejemplo, porque como buena profesora de Derecho, ya llevo años estudiando los temas constitucionales, yo pienso que la constitución es como un reloj, en que cada pieza que uno pone determina el movimiento de la otra, entonces hay que mirarlo de manera integral, porque cada cosa que uno va poniendo tiene que irse acomodando y ahí los equilibrios de poder en el sistema de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces es bien interesante cómo vamos estableciendo equilibrios también en los derechos individuales de las personas y el bienestar común o colectivo, ¿cierto? Hay que ir haciendo los equilibrios para permitir que en definitiva, Rodrigo, tengamos un buen vivir, Claro. ¿cierto?
Es que eso Yo, para allá yo creo apuntamos. que sí, pues yo creo que no tiene nada de malo aspirar a que todos tengamos un buen vivir, tengamos una vida digna, pero también una vida feliz. Sí, pues. Ahora, todo el mundo, me imagino, o lo creo que debería ser así, que apuntamos para el mismo norte. Todos tenemos una idea similar, queremos tener una buena convivencia. Debe haber alguien que no le interese la buena convivencia y que solamente quiera su bienestar, Ujú, pero debe ser muy poco. Pero otra problemática que se produce, porque, claro, yo tengo 5 hijos y todos los niños ujú. quieren helado. Y me dicen, ya, pues compremos helado, listo, compremos helado. Y el segundo día también, el tercer día también. Pero el cuarto día les digo, chiquillos, ¿saben qué? Ya no me queda plata. ¿Qué hago? Pues tengo que comprarles, que no pueden pedirme helado todos los días. Entonces aquí viene la problemática. ¿Cómo se financia todo esto? ¿Cómo se financian todo esto? Estas ideas de mejorar el medio ambiente, la calidad de vida, la salud, la salud mental, todo eso. ¿Cómo se financia? Sí, bueno, yo siempre he sido muy, muy clara en esto porque efectivamente muchos candidatos y candidatas estamos abogando o proponiendo, ¿cierto?, que tengamos derechos sociales garantizados por el Estado, salud, educación, vivienda, la seguridad social, pero claramente eso no ocurre de un día para otro y no va a ocurrir con el sistema tributario que tenemos hoy día. El Estado social y democrático de derecho, que es este Estado comprometido con satisfacer las necesidades vitales de las personas, es un Estado que además tiene que comprometerse con la justicia tributaria y eso va a requerir que revisemos el sistema de impuestos que tenemos, los aportes que se hacen, ¿cierto? Y también, por supuesto, va de la mano con la innovación que tiene que promoverse, ¿cierto? Con generar más recursos por parte del Estado. Y ahí hay varias alternativas. A nivel constitucional, yo creo que tenemos que ser capaces de establecer ciertos principios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el principio? Que los sistemas de educación, de salud, de seguridad social estén orientados por el principio de solidaridad y redistribución. Y eso ya implica que las personas vamos a tener que aportar y que los que tienen más colaboran con más y que los que tienen menos colaboran en proporción, ¿cierto? De manera tal que después se vayan redistribuyendo esos ingresos y todos podamos tener una misma calidad de acceso a los servicios públicos básicos y el mismo nivel de ingreso. Y eso se tiene que hacer con la revisión del sistema tributario, con generar más ingresos. Por ejemplo, hoy día está la idea del royalty, de tener un verdadero royalty sobre la base de la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿cierto? Y eso hace mucho sentido, que si se están explotando recursos naturales que no son renovables, hay una mayor devolución para la ciudadanía, para el pueblo de Chile, ¿cierto? Y así vamos a tener que ir viendo además cómo vamos, por ejemplo, las materias primas, quizás tratándolas a nivel interno, no solamente sacándolas, no solo exportando, sino que ver ahí cuáles van a ser esos desafíos, pero yo creo que todo eso va a quedar entregado al legislador más bien, ¿ya? Hay que ser como bien concreto. Obviamente, la urgencia del cambio social es evidente. Yo que estoy en la calle todos los días, conversando con las y los vecinos y conversando sobre el sufrimiento, la angustia, el apremio de que no se te puede enfermar un familiar porque no tienes cómo pagar una enfermedad, cierto, grave, catastrófica, como un hijo muy talentoso que quiere estudiar no puede acceder a la educación porque no hay plata. Todo eso es urgente. Adultos mayores que no tienen plata para comprar sus remedios, que la pensión no les alcanza para cubrir los remedios, para cubrir el techo, ¿cierto? Y la alimentación. Eso es urgente. Y vamos a tener que ir viendo cómo lo más rápido posible la legislación se hace cargo de los cambios constitucionales que hagamos. Pero esto, siempre hay que decirlo, va a tardar un tiempo en acomodarse, pero tenemos que siempre, quienes estemos redactando la constitución, saber que esto es urgente y que se necesita ahora. Aunque vaya a tomar un poquito de tiempo materializar los cambios, esto es urgente. Yo creo que eso es la principal lección que yo me llevo de todo este periodo en el territorio.
Es urgente y no va a ser nada fácil. Yo me imagino que va a ser bien difícil porque ya estoy viendo a las personas a las que les van a empezar a reclamar porque se les podría estar quitando aparte de su torta y ya los veo bien aferrados ahí a un poste de luz afirmándose que para que no les no, para no soltarlo. Pero eso también produce otra discusión y es que si es justo o no es justo, si tenemos derecho a hacer eso o no tenemos derecho, si las personas que tienen, por ejemplo, Alfonso, el amigo que nos comentó algo, él tiene una distribuidora, no sé, Ujú. de plantas, ¿ah? Para tratar el tema de las plantas. Él tiene un invernadero y hace todo este trabajo durante un buen tiempo y se genera harta planta y las quiere vender. Y luego llega alguien más y le dice, ¿sabes qué? Tú estás ganando mucho, entonces deberías ser un poquito más consciente con los demás y deberías repartir un poquito de tu riqueza. Esta ilustración que estoy presentando es para poner un ejemplo bien básico Ujú. de cómo se discute el tema de los derechos. ¿Cómo, la Carta Fundamental, la Constitución, nos va a debería sentar las bases para esta discusión, pero esta discusión debería ser eh, legislativa para discutirla en el Congreso, o tú crees que tiene que quedar establecido en la Constitución que debe haber una política más solidaria? Yo creo que la solidaridad tiene que quedar establecida, tiene que ser el nuevo espíritu de la Constitución, pero ojo, que el vecino que está comentando en el chat seguramente no forma parte del 1% de este país. No, no, Más sí, rico. de hecho no ha Entonces, dicho eso, lo tomo como ejemplo. no, Así. pero lo que me refiero es que lo que tenemos que poner como en perspectiva es que hay un 95% de la población en Chile que no lo pasa bien, o un 90% que no lo pasa bien, que está sufriendo, que no tiene satisfechas sus necesidades vitales básicas, Sí, por ahí básicas, pasa el asunto, ¿no? Es por lo básico. ¿cachai? Y hay un 10% que tiene demasiado, o sea, la acumulación de riqueza en este país, la desigualdad social que hay, Rodrigo, es demasiado abismante. Sí, Y muchos países que tienen estados sociales y democráticos de derechos que garantizan, ¿cierto?, la seguridad social, la educación, la salud, lo que hacen es cobrar impuestos de manera proporcional. O claro. sea, quienes más tienen, tienen que dar más. Y así se va disminuyendo hacia abajo, cada uno aporta de acuerdo en proporción a lo que gana, pero no puede ser que la mayoría del país se haya empobrecido durante la pandemia y que hayan personas que han aumentado un 73% su fortuna. Eso Ya. no puede ser, Yo ¿te no tengo fijáis? ningún problema en que haya gente que tenga cientos de miles de millones. Me da lo mismo que haya gente que sea multimillonaria. Lo que me preocupa es que estas personas que tienen esos recursos tengan las herramientas para bloquear que otras personas también puedan tener Uh -huh, acceso a eso, a un desarrollo económico y que además tenga conciencia con su entorno. Eso es otra cosa. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de los vecinos. Un vecino tiene un negocio, pone un mini market y el mini market le empieza a ir súper bien, empieza a aumentar sus ventas, crecimiento, empieza a generar empleo. Hasta ahí estamos bien, pero tiene un impacto porque las personas que vienen a comprar a su mini market llenan con autos toda la cuadra, toda la calle y se empieza a erosionar el piso, se empieza a ensuciar todo el lugar, hay contaminación, hay ruido, etcétera. Y eso afecta a los demás. Ahí es donde el vecino que tiene el negocio es donde tiene que aplicar conciencia. Pero eso hoy es voluntad, no uh -huh, está uh normado. -huh. Entonces, de pronto por ahí es por donde deberíamos apuntar, ¿o no? Hay que, claro, bueno, o sea, el ejemplo es como muy ¿Específico? práctico, entonces, Ah, claro. Bueno, siempre son así. sí, no, y está súper, no, pero ya está súper bien, y la Constitución, pero lo que quiero decir es como, la Constitución no se va a hacer cargo de No, esa pues, particularidad, no, claro. pero lo importante de las constituciones es que las leyes después
se hacen de acuerdo a las orientaciones que da la Constitución. Y si la Claro, Constitución establece la solidaridad, la compensación del daño y de los impactos ambientales y sociales de las actividades económicas, ahí vamos a tener una buena legislación que nos vaya ayudando a solucionar en la práctica ese tipo de impacto. ¿Te claro. fijáis? Y esto vamos a tener que entregárselo a los legisladores, a los futuros legisladores que van a tener que implementar la Constitución, pero es importante que pensemos en que las personas se tienen que hacer cargo de los impactos que generan en la sociedad, en el medio ambiente, ¿cierto? Y que las personas que más tienen que colaborar en mayor medida con la sociedad. Y eso también nos llevaría a tener otro tipo de desarrollo. Por ejemplo, y es uno que no es menor, y es cómo trabajamos en la elaboración de políticas públicas que apunten a aumentar las capacidades de las futuras generaciones. Por ejemplo, acá no sé si en alguna escuela enseñan a coser, a coser a máquina, o Ujú, enseñan carpintería. No sé si en los colegios se hacen esas, y es bien mínimo lo que estoy diciendo porque estoy pensando más bien en tecnología, estoy pensando en astronomía, ujú, estoy ujú. pensando en que acá se hagan, no sé, pues como ¿te acordáis hace un par de años atrás cuando el Coco Legrand dice los gringos viajan al espacio y nosotros no somos capaces de hacer un guante para el astronauta? Eso, eso es algo que estamos muy al debe, somos muy pobres en ese sentido. Y bueno, si el royalty a la minería apunta a que las mismas zonas donde hay extracción de minerales también tengan algún beneficio de las ganancias que tiene esa extracción, pues. Porque Ujú, son, ujú. imagínate que se están haciendo otros tremendos forados en esa zona y la gente que vive ahí no trabaja en eso y reciben un sueldo y ese sueldo le alcanza para pagar sus arriendos que son carísimos. En Antofagasta, por ejemplo, son muy caros Sí, los sí, arriendos sí. y de ahí, Todo es carísimo en Antofagasta. claro, y de ahí no, nada más, pues no. Sí, pues, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber compensación de impactos a nivel local, en los territorios en donde hay ciertas explotaciones mineras y ambientales en general, porque hay, bueno, tú pensáis la minería en el norte, pero ¿qué pasa en el sur con las salmoneras? Ah, o sea, Sí, pues, Chile es un país muy variado. sí. Y hay que tener eso siempre muy presente, pero estos principios generales que nos permitan hacer un principio de devolución a las comunidades en donde hay explotación medioambiental, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a orientar bien después la legislación que tenga además pertinencia territorial, es decir, ir viendo cómo en los distintos territorios se tienen que hacer un buen marco normativo, etcétera, perdón, medio No te preocupes. algo medio alergia. Eh, y lo otro es que, bueno, esto viene muy de la mano con la descentralización también, pensar en la equidad territorial, ¿cierto? En la solidaridad entre las regiones y entre los territorios. Y ese va a ser otro tema precioso de discutir en la Convención Constitucional, la descentralización, cómo nos hacemos cargo de las desigualdades que hay a lo largo de nuestro territorio en todos los ámbitos. Y yo creo que eso es súper importante y en el Distrito 10 se ve con mucha fuerza. Tenemos comunas como San Joaquín y La Granja que tienen problemáticas y situaciones sociales, ambientales y económicas muy distintas a Providencia, por ejemplo, Ñuñoa. Yo ¿Mm? ando en bicicleta, Cata. Yo salgo a recorrer Santiago. Bueno, ahora en la pandemia no, pero hasta antes de eso sí lo hacía. Y me trasladaba, por ejemplo, desde de acá de San Joaquín, y hablando solamente del Distrito 10, pasando por Macul, después de Macul, Ñuñoa, Ñuñoa, Providencia. Y Ujú. las diferencias son importantes, no digamos que son otro país, pero hay diferencias que son. No, pero imagínate, o sea, las cargas ambientales a lo largo de las distintas ciudades cuando uno recorre Santiago son tremendas. El metro, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo de desigualdad territorial.
el metro en las comunas acomodadas pasa por debajo. Claro, Y luego se eleva y va sobre superficie en las comunas más vulnerables. Y eso es una muestra de desigualdad y de discriminación. Entonces, ese tipo de cuestiones también podemos ir estableciendo ciertos principios en la Constitución para que eso no se siga reproduciendo, que es algo que no podemos tolerar, ¿cierto? cierto. ¿Por qué solamente se gasta más plata en una comuna en donde hay más dinero? Eso no debiese ser así porque empobrece la calidad de vida, nuevamente todo a costa, ¿cierto?, de los sectores más vulnerables. Cierto. Oye, Rodrigo, hay algo que es súper importante que necesito decir Dale. y que tiene que ver con, y que no lo hemos mencionado, pero yo como profesora universitaria y como abogada, litigante, he trabajado mucho en los temas de mujeres y creo que Ya. ese va a ser un tema de la igualdad de género, no solo mujeres, también las personas LGTBIQ+, o de las disidencias o diversidades sexuales, va a ser un temazo en la nueva constitución. Y hay un tema en particular y ese tema que yo creo que es muy relevante para San Joaquín y La Granja, que yo he visto mucho que hay muchas mujeres que son jefas de hogar, que viven de allegadas, que se dedican al cuidado y la crianza de sus hijos, de adultos mayores, de personas en situación de discapacidad, y que no tienen ninguna retribución por lo que hacen. Y no es Claro. considerado ni siquiera trabajo, o sea, no es valorado ni socialmente ni económicamente. Yo creo que esa va a ser una súper pelea que vamos a tener que dar en la nueva constitución, Sí. de que las personas que se dedican a ese trabajo accedan a la seguridad social. Y sabes que hay algo que de pronto hay que aclarar el por qué. A lo mejor eso, porque quizá se da como obvio que eso debería pasar, o por lo menos después de plantearlo, las personas podrían reflexionar y decir, sí, pues claro que sí, así debe ser. Pero ¿por qué? ¿Por qué debe ser así? Las personas que están en sus casas y que están privadas de trabajar, por ejemplo, porque tienen una discapacidad, o porque están al cuidado de otra persona adulto mayor que no puede valerse por sí mismo, o Ujú, por alguna persona que está con discapacidad, también son parte integral de la sociedad. Y si bien es cierto, hay otro bloque que es el que produce y el que genera eh, que la economía circule y que el país pueda ujú, tener capacidad para comprar y todo eso, que de hecho es algo a lo que se le da mucho valor. Las personas que son productivas parecieran que en esta sociedad tienen más valor que las personas que no son productivas, ujú, pero resulta que somos todos componentes. Pues, si yo, por ejemplo, vivo con mi mamá es una persona que está en una situación de dependencia, pero eso a nosotros no nos vuelve personas ausentes, no nos vuelve lejanos de la sociedad, también somos ujú. parte integrante. En algún momento yo fui productivo, ahora soy menos productivo para la economía, pero no por eso tengo que ser eh, corrido para el lado como si fuera un estorbo, y eso es Claro. lo que nuestra Y es- sociedad hoy maneja. sí, pues y es súper impresionante cuando uno va conversando con la gente que le dice, ¿y usted, señora, a qué se dedica? ¿Qué hace? No, yo no trabajo. Como está todo el día sentada en un sillón mirando el techo, no, pues hago el aseo, cuido a los niños, voy donde mi mamá, le preparo almuerzo, qué sé yo. Ya, pues eso es trabajo también. Sí, Eso se llama trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. claro. Y ojo, y para poner acá, porque tú hacías una reflexión en torno al trabajo productivo y el aporte a la economía, ¿sabías tú que el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado sostiene la economía? Ya, a ver, No hay. cuéntanos más. No hay, sí, no hay trabajo, o sea, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del trabajo productivo, es decir, el que genera lucas, Claro, genera dinero y movimiento de dinero, ¿cierto? Y el trabajo, digámosle, reproductivo, de cuidado, el trabajo en la casa. Comunidad Mujer, que es una organización por los derechos de las mujeres, hizo un estudio, ellas han hecho varios estudios, y hay varios en el mundo también, de organismos internacionales económicos, que han hecho estudios y que valorizan en el Producto Interno Bruto, en el PIB, el trabajo de cuidado y, según Comunidad Mujer,
el trabajo de cuidado y doméstico que hacemos mayoritariamente las mujeres equivale al 21,8% del PIB ampliado. Es decir, si valorizamos el trabajo que hacen las mujeres Tremendo. en la casa, si lo valorizamos y lo sumamos al PIB, ese es el PIB ampliado y el 21,8% equivale a este trabajo. Es decir, casi doblamos el área productiva que más genera aporte al Producto Interno Bruto. O sea, ¿Qué tal? sostenemos la economía. Pero es que ¿Te fijáis? sí ¿Cómo no está lo de vamos a cajón. valorizar económicamente? ¿Viste? No, sí, es súper impresionante cuando uno se pone a mirar los estudios, es impresionante. Entonces, no hay vida productiva sin vida reproductiva y Pero eso, por eso es lógico. importante, por eso es importante que redistribuyamos el trabajo de cuidado doméstico entre hombres, mujeres y el Estado, porque el Estado también se tiene que hacer parte de esto, ¿cierto? O si no, la sociedad no existe nomás. Pues. Si las mujeres hiciéramos huelga y dejáramos de hacer el trabajo doméstico y de cuidado, tenemos dos posibilidades. Empiezan a hacerlo los hombres o hasta ahí nomás llegó la humanidad. Claro. ¿Te fijáis? Y Entonces, pasa lo es mismo. valioso. Pasa lo mismo con el aprecio que se tiene por las personas, por ejemplo, que hacen trabajos de limpieza. Fíjate que la otra vez conversaba con una persona y me decía, la gente, cualquiera puede limpiar, no cualquiera puede dirigir una empresa. Ya, ok, está bien. Pero si no estuvieran las personas que no estuvieran esos cualquiera que pueden limpiar, tendría que limpiar usted, pues señor que dirige la empresa. Entonces, ahí es donde es más o menos un paralelo, un símil a lo que está ahí, a lo que estamos comentando. Y fíjate que no es menor porque si las personas tal vez, una persona que viva sola en su casa, vamos a generalizarlo esto, un hombre que vive solo en su casa, un tipo soltero, tiene un departamento y él sale a trabajar y vuelve a su casa y él solo tiene que hacerse sus cosas, prepararse su té, qué sé yo, para comer algo antes de acostarse. Entonces no hay alguien que esté apoyándolo a él para que él pueda ser un tipo productivo para la economía. Ujú, Pero esos son los casos menos, porque la mayoría vive en familia, la mayoría vive con otras personas, la mayoría vive con una pareja o con una tía, con un tío, con un primo, no sé, ujú. como queráis. Y esas otras personas que están en la casa, que no salen a trabajar, son su apoyo para que esta persona que sí sale a trabajar pueda generar las lucas para vivir. Entonces es todo una concatenación, Claro. no es el individuo solamente que produce económicamente el que vale. Todo el mundo tiene un rol. Claro, claro. Y los seres humanos no somos islas, tenemos siempre, o sea, aunque uno no tenga hijos, igual tiene padres o tiene tíos, ¿cierto? Entonces, ahí hay que pensar, además, imagínate, el 20% de la población está en situación de discapacidad, tiene alguna discapacidad. Y muchas de esas personas en situación de discapacidad también requieren cuidados, requieren... entonces, hay que volver a pensar el tema de los cuidados. A mí me gusta mucho porque las feministas hablan de un Estado cuidador. Es decir, que ponga sobre la mesa que el cuidado existe, que es relevante para la reproducción de la vida humana, para el mundo productivo, y también esta idea de cuidar no solamente del cuidado hacia las personas, sino que también el cuidado a la naturaleza, ¿viste? Y ahí cerramos el círculo Sí, de lo que veníamos hablando. pero si es tan integral, de repente alguien me dijo, oye Rodrigo, de repente se ha politizado mucho esto. ¿Qué pasa por qué no estamos hablando de reciclaje? Pero en verdad está todo entrelazado. Toda esta discusión que tenemos eh, nos lleva siempre al mismo, todos los caminos conducen a Roma, dicen. Catalina, ¿cómo se llama el organismo que tú nos dijiste que tenías estadística? Comunidad Mujer. Acaba de sacar un estudio Eh, súper interesante. Te lo puedo mandar después por interno si ya, tú es que quieres. quería ponerlo acá como comentario, Eso, Comunidad Mujer. para que las personas que vieran el video pudieran pinchar inmediatamente el enlace y no tuvieran que tomarse el trabajo de buscar, porque eso es algo también Sí, que lo vuelve difícil. Comunidad mujer. Eh, Comunidad Mujer. Y es un informe bien grande y bien pero tiene completo. un sitio Eh, que se pueda visitar, algo.
La Comunidad Mujer tiene una página web. Yo Ya. cuando lo busqué por Google, puse Comunidad Ah, ok. Mujer, trabajo de cuidado y ahí hay algo, Ah, ya, algún entonces espacio. Tienen vamos varios vamos a estudios de un buscar montón un de poco cosas, más. pero Igual lo dejo como sí, comentario para como ayuda a memoria, para eso, a buscar. súper. Se supone que todo esto debería apuntar a una evolución de la mentalidad y de las acciones y ojalá que en un futuro no, ojalá no tan lejano, tengamos organizaciones que digan comunidad personas, porque también habemos hombres que hacemos harto trabajo doméstico y que incluso hasta puede parecer hasta ridículo que un hombre esté trabajando en cómo está conformada nuestra cultura. Puede parecer hasta ridículo que un hombre esté trabajando desde la casa o haciendo labores domésticas en vez de estar ahí produciendo con fuerza, con rudeza, que es a lo que se le conoce como trabajo. Mm, Ojalá mm. que alguna Sí, pues, vez Rodrigo, podamos... yo creo, estoy convencida que la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, va a ser positiva para todas las personas. No tiene que ver con que las mujeres vayan a estar mejor que los hombres en ningún caso, sino que con que todas las personas no encuentren limitaciones solamente por el sexo que tienen. Claro, ¿Mm? el fantasma del Porque dominio. porque Por sí, ahí. pues, es que si miráis las estadísticas, es súper decidor. La violencia contra las mujeres es mucho, es brutalmente más grande que la violencia que sufren los hombres a nivel intrafamiliar, por ejemplo, incluso en el ámbito público, la violencia en el ámbito público, el acoso sexual, la violencia sexual, las mujeres somos víctimas en mayor proporción. Luego, la participación política, las mujeres estamos mucho menos en los cargos de decisión política, en el Congreso somos el 23 o 24% y todos los demás son hombres, en el gabinete también es súper bajo, las alcaldías, entonces eh, en la mayoría de los ámbitos de la vida las mujeres estamos mucho peor que los hombres. Y Claro, eso es lo que hemos llamado como una situación de discriminación estructural, porque hay factores culturales, legales, institucionales que perpetúan, que mantienen esta desigualdad. Y claro. la Constitución puede ayudar a hacer frente a esos obstáculos que son legales, culturales e institucionales. Y esa es la idea, para que todos después podamos ser más libres y más felices, desenvolvernos de mejor manera. Bueno, y de hecho que, que ahora la redacción de la Constitución esté compuesta, las personas que la van a redactar sea paritario y que sea el primer país en el planeta que haga eso y en la historia de la humanidad que haga eso, no es menor, ¿eh? Un gran aplauso para las personas que han trabajado para que esto pueda pasar. Sí, súper bien. Así es. Yo tengo una querida amiga que es candidata a constituyente por el Distrito 8, eso sí, Ya. la Carola Garrido, que fue una de las redactoras de la norma de paridad desde la Asociación de Cientistas Políticas, seca, seca, seca. Yo espero que ella gane porque de verdad trabajó tanto por la paridad en la constituyente que se merece un escaño para pelear después que tengamos una democracia paritaria, es decir, que todos los poderes del Estado y los órganos constitucionales sean paritarios. Ya, pues salúdala de nuestra parte entonces. Catalina, nos queda muy poquito, así que aprovechemos este minuto para que puedas mandar un mensaje y recuérdanos cómo aparece tu nombre en la gigantografía de los votos. Eso. En la papeleta estoy como Catalina Lagos Chorne. Mi segundo apellido tiene hartas consonantes, entonces es medio raro, pero Catalina Lagos. Catalina Lagos, soy el número 24 en la papeleta, estoy en la lista del apruebo. Y como mensaje, bueno, agradecerte de nuevo, Rodrigo, el espacio. Además, la conversación ha estado súper entretenido, lo he pasado súper bien. Hemos como además de las ideas generales llegado a los ejemplos concretos y eso ha sido súper entretenido. Y a las y los vecinos que estén escuchando, bueno, invitarlos a revisar mis redes sociales. Se pueden meter a mi página web, que es catalinalagos.cl, y ahí están todas mis redes sociales. Ahí están mis propuestas sobre El medio programa, ambiente, sobre derechos sociales, claro, el programa, y sobre derechos de las mujeres. Y nada, invitarlos a hacerme preguntas. A mí me parece que lo más importante es
que nos desafíen a los candidatos y a las candidatas, como tú lo estabas haciendo de manera muy amable, pero es un desafío como de llevarte a lo concreto. Y eso es súper importante porque solamente así vamos a tener mejores propuestas y vamos a tener un mejor debate constitucional. Y quiero terminar diciendo bueno, agradecerle a las y los vecinos de San Joaquín porque de verdad ha sido muy grato estar conversando con ustedes en los puerta a puerta, en las ferias, han sido muy gentiles conmigo se han dado el tiempo de conversar en estas circunstancias tan dramáticas como la pandemia. Yo sé que lo están pasando todos muy mal y se han dado el tiempo de conversar y eso yo lo agradezco mucho. Y decirles que yo tengo un compromiso inclaudicable, un compromiso muy fuerte con la participación ciudadana, con la democracia participativa. Yo quiero que las y los vecinos de San Joaquín puedan participar directamente del proceso constituyente, así es que ese va a ser mi compromiso, dar la pelea para que en el reglamento de la convención establezcamos mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Y nada, pues bueno, eso, reiterarles la invitación a que se metan a las redes y me puedan conocer un poquitito más. La gente de la legua que te conoció, me imagino que va a estar contenta de verte Sí. en esta conversación. Nosotros siempre hacemos eso, ¿no? En la entrevista siempre tratamos de poner un poquito en jaque, pero no porque estemos en acuerdo o en desacuerdo, sino que porque hay que levantar las preguntas o las temáticas para poder conversarlas. No, no Obvio, buscamos... oye, si lo que está en juego es muy Sí, importante, tienen que llegar las mejores personas. O sí, sea, no, somos todas buenas personas. Las personas más preparadas para hacer las transformaciones sociales profundas que necesitamos. Eso. sí, claro. Sí, la preparación es súper, súper Y no importante. me refiero solo a Sin... preparación académica, Sí, me refiero a la preparación en términos de poder dar un buen debate, de poder responder de manera coherente a las preguntas que se le hacen, para que no digan que porque un candidato por ahí dice unas barbaridades terribles que no vamos a repetir, que por suerte no es de este distrito, pero que dice puras barbaridades como que solamente los profesionales pueden ser diputados y que yo lo encuentro terrible porque todas las personas, ya no tengan profesión, si tienen una experiencia de vida de trabajo, de organización sindical, son valiosas y sobre todo si pueden representar bien las ideas y justificarlas. Eso. todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo tiene un valor. Sí, acá tenemos tituliti, Catalina. ¿No? Acá en Chile se... Sí, es terrible. Sí. Bueno, nos despedimos entonces de la Cata. Recuerden, Catalina Lagos. ¿Ah? No, no busquen Cata. Se le llama Cata Número por cariño. 24, número El número 24, 24 de eso. la lista de la prueba. Saludos, saludos, manda de nuevo Alfonso. Que te vaya súper bien, Cata. Oh, Un gusto gracias. conversar contigo. Esperamos poder volver a juntarnos después de las elecciones, a ver si podemos hacer algún análisis de de qué pasó, por qué pasó, quizá, independiente Feliz. de lo que, de si sales electa o no, si eres elegida o no, quedas invitada para poder conversar de esto y de otros temas. Súper, muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias a ti también. Nosotros nos despedimos ya terminando la semana. El próximo lunes vamos a estar conversando con el agrupación Tierra de Progreso. Esta va a ser una conversación diferente porque ellos no están como candidatos a nada. Así que ahí los esperamos hasta el lunes. Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.